Hola, queridos amiguitos. Mi nombre es Hugo, colega de Armando. Ambos estaremos compartiendo con ustedes cosas maravillosas acerca de Dios y su santa palabra. Hoy vamos a explorar otro atributo o característica especial de Dios, su justicia. En primer lugar, vamos a explicar el significado de justicia. La palabra justicia es como un gran letrero que nos dice qué es lo correcto. Ahora esa palabra tiene una hermana mayor llamada ley. La ley es un conjunto de reglas que se encarga de que todo sea justo y seguro. La justicia es la encargada de tratar a todos de la misma manera y de acuerdo con la ley. Entonces, cuando decimos justicia, estamos hablando sobre lo que es correcto y lo que sigue siempre las reglas. Moisés, en Deuteronomio 32:4, nos dice estas hermosas palabras acerca de Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. La Biblia es clara en que Dios es justo o recto. Ambas palabras son hermanas gemelas porque significan lo mismo. Cuando dos palabras se escriben diferente pero significan lo mismo, se conocen como sinónimos. Entonces, justo y recto son palabras sinónimas, significan lo mismo. Ahora bien, la Biblia no solo dice que Dios es justo o recto, sino que también habla y ordena lo que es recto. El profeta Isaías lo dijo de la siguiente manera en el capítulo 45, versículo 19. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Debido a la justicia de Dios, es necesario que trate a las personas conforme a lo que se merecen. Así que es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa. Es malo y merece castigo. Por esa razón es que muchas personas no irán al cielo, sino que serán destruidas para siempre. Hay un punto muy importante que quisiera compartir sobre esto que hemos dicho y necesito que presten mucha atención a lo siguiente. Si Dios es justo, ¿por qué ustedes y yo no estamos muertos si la Biblia dice en Romanos 6:23 que todo el que peca debe morir? Al parecer, Dios no está castigando el pecado y por lo tanto no es recto, justo. ¿Creen ustedes que Dios es injusto? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no morimos si hemos pecado? La respuesta, aunque es muy profunda en su significado, es simple de entender. Ustedes y yo no estamos muertos porque hay un medio que Dios escogió para castigar el pecado que ustedes y yo hemos cometido. Ese medio es a través de la muerte de Cristo. Nuestro Señor Jesús murió voluntariamente para que ustedes y yo no muriéramos, y en Él se aplicó el castigo de Dios. Por lo tanto, Dios sigue siendo justo. El castigo que ustedes y yo merecíamos cayó sobre Cristo. Hay un pasaje en Isaías, que es uno de los más hermosos que hay en la Biblia, que describe esto que hemos mencionado. En el capítulo 53, versos 4 y 5 leemos: Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El castigo que merecíamos cayó sobre Cristo para darnos paz. Esto es maravilloso. Dios es justo y recto. Y aquí hay otro aspecto importante en relación con la justicia de Dios. Todo lo que es justo y recto es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos decir entonces que Dios es lo recto, Dios es lo justo. Esto significa, niños, que ni ustedes ni yo decidimos lo que es justo. Dios dice qué es justo y qué es recto. Hubo un gran hombre de Dios llamado Job, que en un momento muy difícil de su vida, quiso dar a entender que Dios no era justo. Job le preguntó a Dios si fue justo en sus tratos con él, y Dios le respondió de la siguiente manera: ¿corregirá al Todopoderoso el que lo estaba acusando? ¿Van a poner en duda mi justicia? ¿Van a condenarme para así quedar como quien tiene la razón?
Aquí Dios no le explica a Job si él es justo o no, porque Dios no tiene que explicarle a una criatura lo que él hace. Job debía tener claro que Dios siempre es justo y recto. No tenía por qué dudar de eso. Lo mismo se aplica a todos nosotros. Nunca debemos poner en duda la justicia de Dios. Él hace y hará siempre lo que es correcto. Y Él pide también lo mismo de nosotros. En la escuela, en el hogar, en todo lo que nosotros hagamos debemos ser justos. Tratar a las personas como Dios nos trata. La ley de Dios es una ley de amor. Por eso es que Dios nos trata con amor. Por lo tanto, nosotros debemos tratar a las personas con amor. Alguno de ustedes se preguntará, si Dios es justo, ¿por qué hay niños que no tienen que comer? Bueno, esta es una excelente pregunta. ¿Saben ustedes, niños, que hay comida suficiente para alimentar a todas las personas del mundo? Dios ha llenado al mundo de alimentos, Él hace crecer el arroz, los frijoles, el maíz. Él envía la lluvia y el sol para que los alimentos puedan crecer y haya en abundancia. Lo que sucede, niños, es que en el mundo hay muchas razones que no son culpa de Dios que impiden que esos niños tengan alimentos. Por ejemplo, las guerras, malos caminos que impiden que no pueda llegar el alimento, la falta de estudio y, por lo tanto, la falta de dinero. En fin, hay muchas razones que no son culpa de Dios que hacen que muchos niños no tengan alimentos. Las malas decisiones del ser humano son la causa de esa falta de alimentos. Y como Dios es justo, Él respeta las decisiones del ser humano, porque si Dios no respetara esas decisiones, entonces sería injusto porque haría de los seres humanos robots, que no deciden qué hacer, sino que son obligados a actuar como objetos sin cerebro. En resumen, 1. Hemos visto que justicia significa lo que es correcto. 2. Dios es justo, recto, porque siempre hace lo que es correcto. 3. El mal merece ser castigado, y Dios, como un juez justo, castigará a los malos. 4. El castigo que ustedes y yo merecíamos por hacer el mal cayó sobre Cristo. De esa manera, Dios demostró ser justo. 5. El único que decide qué es lo justo y recto es Dios. 6. Dios espera que todos sus hijos seamos justos. Y 7. El sufrimiento de las personas en el mundo, como por ejemplo los que no tienen qué comer, se debe no a que Dios sea injusto, sino que, como Él es justo, respeta las malas decisiones de las personas y eso los afecta. Alabemos a Dios porque Él es justo y recto. Todo lo que Él hace es bueno. Que tengan un día lleno de bendiciones.